Ahí lo tienen ustedes, Mauro, buenas noches. Tenemos entonces el panorama de dos temas importantes, el tema de las pensiones, pero también el tema de la ley de garantías. Les propongo el tema de la ley de garantías para que lo analicemos. Sí. Hace poco vimos la reacción de los empresarios. Les preguntaron si les gustaba o no que se anulara, que se sacara ya la ley de garantías y dicen que no, porque eso podría abrir brechas para la corrupción. Pero mire, más allá de eso, Mauricio, antes de que lo escuchemos a usted, también queda aquí una pregunta sobre la mesa, y es que esta ley de garantías, que nació por cuenta de la reelección, pues es una ley estatutaria, y una ley estatutaria no se puede modificar con una ley ordinaria. ¿Esto realmente pasaría a una revisión de la Corte Constitucional? ¿Realmente qué tanto se le está botando corriente a algo que quizá no se va a poder hacer realidad? Paula, bueno, buenas noches en primer lugar, Giovanni, Paula, todos los que nos siguen en la casa, pero Paula, recuerde usted que mientras falla la Corte Constitucional, los hechos que se persiguen pueden cristalizarse, por lo tanto yo puedo meter el gol y después no me lo pueden anular, pero ya le voy a explicar por dónde puede ir esa jugadita, literalmente. Recordemos que la ley de garantías data del año 2005, como decíamos en la nota, tratando de evitar que el presupuesto público incida en las elecciones. ¿Cómo puede incidir el presupuesto público en las elecciones? Pues yo me dedico a gastar, a hacer favores por aquí, a contratar más gente por allá, a buscar inauguraciones por acá de obras, etcétera, etcétera. Y todo eso va generando un clima favorable hacia un grupo político o hacia un partido político, el que sea. Por eso se estableció la ley de garantías, que establece, en primer lugar, que no puede haber contratación directa 4 meses antes de elecciones. Como vienen 2 elecciones el año entrante, parlamentaria y después presidencial, pues se amplía un poco más ese plazo. No puede haber contratación directa, sí puede haber contratación por licitación, porque ese es un mecanismo mucho más regulado. En segundo lugar, no puede haber ampliación de planta de las entidades públicas durante ese periodo de ley de garantías para no andar contratando gente y que eso incida en los procesos electorales. Tercero, no puede haber inauguración de obras dándose pompo y dándose platillo por aquí y tal para tratar de mostrarse durante la época de elecciones. Y en cuarto lugar, no puede haber contratos interadministrativos, convenios interadministrativos, lo que significaría que de ciertos institutos del gobierno no se pueden gestionar recursos hacia otras partes de la administración pública, también tratando de evitar que esa plata pueda incidir en elecciones. Esto lleva a una reflexión fundamental, y es que la gente se pregunta, bueno, ¿por qué el gobierno, conociendo que ese es el propósito de la ley de garantías, está tratando en este momento de tumbarla? Lo que argumenta el gobierno es que estamos en una etapa de pandemia y que uno no puede dejar a las administraciones sin capacidad de hacer contratación y demás en plena pandemia. Y en segundo lugar, que no hay reelección, a diferencia de lo que sucedió en el año 2005. Paréntesis, no hay reelección, pero sí hay unos partidos y unos candidatos que le gustan más a unas administraciones que a otras, o sea que para el efecto, aunque no haya reelección, todavía se puede usar, y con mucho énfasis, el presupuesto con efectos electorales. Y lo que más señala la gente es no solo que los argumentos pueden ser frágiles, los del gobierno, para defender el tumbar la ley de garantías, sino que aquí sí que hay un giro de 180 grados de las posiciones del Centro Democrático y en concreto del gobierno. Por allá en el año 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos trató de hacer la misma jugadita, es decir, también tumbar la ley de garantías, y el Centro Democrático se le vino lanza en ristre diciéndole absolutamente de todo. Incluso hoy estaban recordando un tuit del expresidente Álvaro Uribe que decía: tumbar la ley de garantías sería una trampa de malos perdedores para asegurar una victoria fraudulenta. Imagínense ustedes, trampa de malos perdedores para asegurar victoria fraudulenta, y ahora el mismo Centro Democrático está tratando de hacer eso. Vamos a ver si lo logra o no lo logra, pero viene la inquietud de Paula. La ley de garantías es una ley estatutaria, no se puede modificar con un articulito metido en la ley de presupuesto, pero eso lo decide la Corte Constitucional al cabo de unos cuantos meses. Mientras la Corte decide, sí queda vigente el artículo de la ley de presupuesto, todo el mundo actúa como si las cosas sí se hubieran caído en la ley de garantías, se hacen las contrataciones, se llegan las elecciones, se incide en lo que se tenga que incidir, y cuando la Corte diga, no, eso es inconstitucional y se cayó, ¿ya para qué? Ya se hizo todo lo que se tenía que hacer. Entonces, nosotros seamos observadores de lo que está pasando en el Congreso y ojalá que las cosas salgan de la manera como deben salir.